Esta es Galilea, la fértil región del norte de Israel. Es hoy día una tierra fértil para la agricultura, como lo fue unos 2000 años atrás, cuando Jesús vivió y enseñó aquí. La vida de Jesús fue breve, poco más de 30 años, pero estuvo llena de tanto significado que sigue siendo el parámetro bajo el cual medimos el tiempo mismo. Todo cuanto sabemos de la vida de Jesús viene de la inspirada pluma de 4 hombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos escribieron muchos años después de su muerte. Los artistas aún más lejanos a su época son los que nos han dado las únicas imágenes que tenemos de Jesús. Ninguno de ellos supo cómo era Jesús. Nadie durante su tiempo dibujó su rostro o siquiera lo describió. Así, nuestras mentes se llenan de imágenes que nos dicen más acerca de las vidas y la época de los pintores, escultores y cineastas que las han creado, de lo que nos dicen acerca de Jesús mismo. Pero en esta tierra aún podemos sentir su presencia. Aún escuchamos ecos del mundo que Él conoció. Algunos se manifiestan a través de las vidas cotidianas de la gente tan trabajadora que hoy habita esa tierra, muchos de los cuales aún viven de forma muy similar a la de la gente de la época de Jesús. Otros conocimientos provienen de la labor de los modernos arqueólogos y estudiosos, que investigan entre las evidencias del pasado y ensamblan trozos y piezas para formar una especie de mosaico de esos tiempos tan distantes. Todo esto nos ayuda a ver hacia el pasado, al mundo en el que vivió Jesús, al pasado en Belén, la villa donde nació durante el reinado de Herodes el Grande, rey de los judíos, bajo la autoridad del emperador romano. La villa que Jesús dejó cuando sus padres huyeron con él a Egipto, para escapar de la masacre de los inocentes ordenada por Herodes. Después de la muerte de ese rey tirano, la familia regresó a su hogar en su tierra, las verdes colinas de Galilea. Allí, Jesús creció hasta hacerse hombre y recibió su educación en la villa de Nazaret. En esta reconstrucción podemos observar cómo pudo haber sido la vida entre los galileos del siglo I, que fueron sus vecinos, su gente. En estos tiempos, un vasto abismo cultural dividía al pueblo judío de sus gobernantes romanos. Aunque el rey Herodes era judío, se identificaba más con la gran cultura helénica del Imperio Romano. Sus programas de construcción, inspirados por la arquitectura griega y la romana, habían transformado las ciudades del país. Esas ideas extrañas eran ofensivas a la población judía. El resentimiento había aumentado después de su muerte, cuando Roma dividió la tierra prometida en 3 partes. 2 al norte y el este eran gobernadas por hijos de Herodes, no como reyes, sino como tetrarcas o gobernantes locales. Un tercer hijo había recibido Samaria y Judea, pero para cuando Jesús hubo crecido hasta hacerse hombre, estas regiones eran gobernadas directamente por Roma. Así, el templo en Jerusalén, el corazón de la conciencia religiosa judía, estaba bajo la dominación romana. A través del imperio, Roma permitía que los pueblos que había conquistado adoraran a los dioses que desearan, siempre y cuando sus religiones no se opusieran a las leyes civiles romanas. Y en toda tierra ocupada por los romanos, fueron construidos templos y estatuas, erigidos a los dioses romanos. En la mayoría de los lugares, esto no causaba problemas. Así como los romanos, mucha gente adoraba a varios dioses y no tenían objeción contra los dioses de otros. Pero el primer mandamiento del único Dios verdadero adorado por los judíos era: no honrarás a otro Dios más que a mí. Para muchos judíos, esto significaba que el dominio romano era intolerable.
Había brotes de rebelión en todas partes. Las represalias romanas eran sangrientas y crueles. Miles de rebeldes judíos fueron crucificados durante los años de crecimiento de Jesús, y miles más tomaron su lugar preparados para morir antes que renegar del Dios de sus padres. De este furioso torbellino surgían dirigentes apasionados, ofreciendo nuevas esperanzas al pueblo judío. Jesús y su tiempo. Entre la gente. En el año 15 del reinado de Tiberio César, la palabra de Dios llegó hasta Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región alrededor de Jordania, predicando un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados? ¿Qué significaba eso para las multitudes que se reunían a escuchar a Juan predicar? El baño ritual, una parte esencial de la vida religiosa judía, era diferente a la inmersión que Juan practicaba. Existían baños rituales públicos y privados, mikvahs, como eran llamados por todo el país. Unos 70 de ellos estaban a un lado de la entrada al templo en Jerusalén. Los fieles se bañaban en agua pura antes de entrar a tierra sagrada. La inmersión pretendía limpiar y purificar a una persona que pudiera tomar parte en un ritual sagrado, pero no tenía nada que ver con el perdón de los pecados. Eso requería de un acto de contrición, a menudo bajo la forma de algún sacrificio en el templo. Aquí en Masada, en las ruinas de esta poderosa fortaleza de la cima, podemos ver un mikvah que fue construido bajo especificaciones religiosas exactas. Imagínese el agua fresca corriendo para llenar las pozas. Los bañistas lavaban sus manos y pies en la poza menos profunda antes de sumergirse completos en la más profunda. Algunos piadosos judíos hacían eso a diario. Pero Juan predicaba una inmersión en las aguas del Jordán como una purificación espiritual de por vida. Y hablaba con un fervor y una urgencia que recordaba a los profetas de la antigüedad. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano. Aún ahora el hacha cae sobre las raíces de los árboles. Por lo tanto, todo el árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua por arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Con su tridente segador en la mano, él limpiará su siembra y guardará su trigo en el granero, pero los rastrojos los quemará con un fuego inextinguible. Las palabras de Juan parecían ser la descripción del Mesías. Y si alguna vez el tan ansiado Mesías se había necesitado, era ahora. Durante casi un siglo, la tierra prometida había estado bajo dominación romana. Soldados extranjeros patrullaban el país y una fortaleza militar, la Antonia, dominaba Jerusalén. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea y Samaria en funciones, despreciaba a sus súbditos judíos y era aún más brutal de lo que habían sido sus predecesores. Los judíos que fueron capturados resistiendo la mano de hierro romana fueron crucificados. No parecía haber poder humano que devolviera la tierra al pueblo. Muchos judíos se aferraban firmemente a la esperanza del Mesías, aquel enviado por Dios para la salvación del pueblo judío. Pero ¿quién o qué sería este Mesías? Cada persona que tuviera fe y creyera en él tenía su versión particular, ya fuera en el silencio de su corazón o abiertamente proclamada. Había quienes pensaban que el mismo Juan podría ser el Mesías. Algunos soñaban con un rey guerrero, un nuevo rey David que expulsaría a sus odiados opresores de una vez por todas. Otros visualizaban a un sacerdote santo que restableciera la fe de Moisés en toda su pureza. Y otros esperaban que Dios mismo simplemente barriera el mundo tal como estaba y creara uno nuevo. Un mundo de justicia y paz universales. En esa época,
El judaísmo estaba dividido en muchas facciones. Varias estaban dedicadas a sus propias fervientes expectaciones de un Mesías. Variaban desde bandas de rebeldes por la libertad hasta comunidades enteras que se retiraban del mundo para orar en la soledad. Juan mismo pudo haber venido de una de esas aisladas sectas, los essenos. Los eruditos saben mucho sobre este grupo, ya que en 1947 un joven pastor árabe descubrió una cueva que veía hacia el Mar Muerto. Allí encontró muchas jarras antiguas de barro. Sellados dentro de ellas se encontraban restos de pergaminos, preservados en el seco clima durante unos 2000 años. Desde entonces se han encontrado más de 700 en cuevas cercanas. Son los llamados pergaminos del Mar Muerto. Muchos están ahora protegidos en el Santuario del Libro, en el Museo de Israel en Jerusalén. De este aprendimos que el libro de Isaías, tal como lo conoció Jesús, es bastante similar al que se lee hoy día. Se han empleado décadas en la reconstrucción de estos documentos, que proporcionan perspectivas fascinantes de las creencias de los essenos que los escribieron. Sus dirigentes eran sacerdotes que consideraban que los rituales de sacrificio ya no eran tan puros como Moisés lo había ordenado. Sus pergaminos aseguran que el sacerdocio era corrupto, especialmente el oficio de gran sacerdote, que ya no era transmitido de padres a hijos, sino que ahora se daba por nombramiento romano. Los essenos escribieron que la gente estaba perdida, mal dirigida, condenada por su aceptación de la corrupción. Los últimos días estaban cerca. En este pergamino escribieron una escalofriante profecía sobre una gran batalla apocalíptica que sería peleada en el cielo y por todo el mundo. Dos poderosas potencias chocarían, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Y cuando la batalla terminara y los hijos de la oscuridad hubieran sido destruidos como deberían serlo, el reino de los cielos finalmente quedaría establecido en toda la tierra. Aquí, en un lugar del desierto llamado Qumran, cerca del Mar Muerto, una aislada comunidad de essenos llevaba una vida de devota pureza. Eran unos cuantos seleccionados que esperaban la violenta purificación del mundo. Planeaban actuar como soldados en el ejército de los hijos de la luz, por lo que se fortificaban tanto en sus cuerpos como en sus espíritus. Los nuevos miembros debían pasar 2 años de pruebas y entrenamiento. La iniciación era un bautizo que requería de arrepentimiento sincero, un lavado minucioso del pasado. Devotos como eran los essenos a la pureza ritual absoluta, se sumergían en el mikvah cada día. Producían sus propios alimentos y habían hecho un voto de no recibir nada producido por extranjeros. Consumían sus alimentos comunales en silencio. Oraban y adoraban a Dios incesantemente. Juan, que había nacido sacerdote, bien pudo haber salido de esta comunidad para tomar su misión a lo largo del Jordán. No hay forma de saberlo, pero algunas de las enseñanzas de Juan parecen ser el eco de los pensamientos essenos de piedad y justicia. Y las multitudes preguntaban, ¿qué debemos hacer entonces? Y él respondía, aquel que posea 2 abrigos, que comparta con aquel que no tiene ninguno, y aquel que tiene alimento, que haga lo mismo. Los cobradores de impuesto también llegaban a ser bautizados y preguntaban, Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él respondía, no cobren más de lo que se les ha asignado. También los soldados solían preguntarle, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él contestaba, no roben a nadie con violencia o con falsos testimonios y confórmense con sus salarios.
Pero nada de lo que sabemos de las prácticas escenas se compara con la forma en que Juan conmovía a la gente y bautizaba a cualquiera que viniera a él. Y ciertamente nada se compara a su predicción de aquel que vendría después de él. En verdad les digo que los cielos se abrieron y que él vio al Espíritu de Dios descender en la forma de una paloma e iluminándolo con su luz. Y como fondo, una voz que venía desde el cielo le decía: «Este es mi amado Hijo, de quien estoy complacido». Este es el desierto de Judea, donde Jesús permaneció 40 días después de su bautismo. Es una tierra árida, casi sin agua, en donde la temperatura con frecuencia excede los 45 grados. Jesús no fue el primero en probar su fuerza espiritual en tan brutales regiones. Juan lo había hecho, lo mismo que los antiguos profetas. ¿Qué mejor lugar para liberarse de las cuestiones mundanas? Para confrontar el mal y dejar atrás a las tentaciones de Satán. Y Jesús regresó con el poder del Espíritu Santo a Galilea, y un informe concerniente a su persona fue enviado a través de toda la tierra circundante. Y él predicó en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Jesús comenzó a predicar, no como Juan, no como una voz clamando en el desierto sobre la ira por venir. En las sinagogas, Jesús leía pasajes de las Escrituras, la ley de Moisés y los libros de los profetas. Entonces, durante una celebración venerada largo tiempo, Jesús comentó sobre los pasajes que había leído, interpretándolos como lo hacían los escribas y los fariseos. Fariseos. Qué áspera suena esa palabra a nuestros oídos. Recordamos que más adelante Jesús llamó hipócritas a algunos de ellos. Pero, ¿quiénes eran ellos en realidad? Los fariseos eran una especie de fraternidad de hombres piadosos y dedicados. Eran con seguridad el grupo religioso más popular e influyente de la época. Habían ganado su papel de dirigentes por medio de una clara devoción hacia Dios y su ley, y por el hecho de que trabajaban entre la gente, enseñándoles que la ley de Dios les pertenecía a ellos tanto como a los sacerdotes del templo. Cualquier hombre, no importando su origen, podía convertirse en fariseo. Dependía solamente de su aprendizaje y sabiduría. Los fariseos visualizaban a Israel como una nación santa y trataban de que sus vidas transcurrieran con la misma dedicada pureza con que la ley lo exigía de los sacerdotes en el templo. Esto requería de una nueva y más profunda comprensión de la Torá, el primero de los 5 libros del Antiguo Testamento. Al igual que estos eruditos modernos, ellos estudiaban la ley y discutían su significado. Pero estos hombres también estudian libros que fueron escritos mucho tiempo después de que los fariseos predicaran. Los fariseos manejaban un código complejo, no escrito, conocido como la ley oral. Los libros que estos hombres estudian hoy día, el Mishnah y el Talmud, tienen profundas raíces en los esfuerzos de los fariseos por aplicar las ancestrales leyes de la Torá a las cambiantes realidades de la vida cotidiana. Habían transcurrido más de 1000 años desde que Moisés entregara las tablas de la ley a los antiguos israelitas, un grupo de nómadas del desierto. Desde entonces se habían asentado en la tierra prometida y habían establecido un reino. Los pueblos habían crecido, se habían construido ciudades, el comercio había florecido. Las leyes debían ser interpretadas una y otra vez mientras las nuevas formas de vida las iban poniendo a prueba. Estas interpretaciones se convirtieron en las bases de la ley oral.
Fue el desastre el que le dio a la ley oral su importancia vital. 6 siglos antes, los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Fue el inicio de la dispersión de los judíos, conocido como la diáspora. Miles fueron deportados. Otros huyeron de su país para establecer asentamientos a través de todo el mundo conocido. Continuó durante siglos. Vinieron nuevos conquistadores, nuevas generaciones de judíos fueron enviadas al exilio. Construyeron comunidades en Egipto, Grecia, Italia, Asia Menor y más lejos aún. Para la época de Jesús, una mayor cantidad de judíos vivía fuera de Palestina que en ella. Habían comenzado como extranjeros en tierras extranjeras, donde eran adorados dioses paganos de nombres extranjeros. Pero los judíos permanecieron fieles al único Dios, construyendo lugares de reunión, sinagogas, y eligiendo dirigentes, usualmente escribas que sabían leer y escribir. También en Palestina se construyeron sinagogas. Cientos de ellas existieron en la época de Jesús, aunque ninguna sobrevive. Estas ruinas son las de una sinagoga construida en Israel, unos 2 siglos después de su muerte. La sinagoga era el centro de la vida judía, una casa de oración, un lugar para el estudio de la Torá y una escuela en la que los niños aprendían las escrituras. En las tardes de los viernes, al ponerse el sol, cuando comienza el Sabbat y los sábados hasta que vuelve a ponerse el sol, la comunidad se congregaba para escuchar lecturas de la Torá, los profetas y los salmos. Así les era recordada su historia y la ley en la cual estaba asentada. Y la gente escuchaba cuando los escribas interpretaban el significado de la ley, auxiliándoles a aplicarla a sus vidas cotidianas. Entre ellos, los escribas comentaban y discutían las interpretaciones, y de estos debates evolucionó la ley oral. Era al servicio de esta ley oral, firmemente basada en la Torá, que los fariseos mantuvieron su camaradería de alimentación compartida y vigorosos debates. Mucho después de la época de Jesús, estas leyes orales fueron escritas. Forman hoy las bases de los actuales Mishnah y Talmud, partes esenciales del judaísmo moderno. De tiempo en tiempo surgía un gran maestro, un fariseo que podía ofrecer nuevas perspectivas a cuestiones largamente discutidas. Alrededor de estos hombres se desarrollaron escuelas de filosofía. Uno de ellos, llamado Hillel, vivió mientras Jesús crecía. Hillel era un hombre amable y paciente. Esta gigantesca menorá, fuera del edificio parlamentario de Israel, incluye la ilustración de una famosa historia acerca de él. Mofándose, alguien le pidió a Hillel que explicara la Torá durante el breve tiempo en el cual un hombre pudiera permanecer sobre un pie. Hillel contestó: aquello que resulte odioso para ti, no lo hagas a tu vecino. Esa es la esencia de la Torá. Todo lo demás es comentario. Ahora ve y aprende. Jesús puso su propio sello distintivo a ese pensamiento. Trata a los demás como quisieras que ellos te traten a ti. Era una enseñanza conocida de la época. ¿Estaba entonces Jesús destinado a ser otro gran maestro fariseo? Muchos pueden haberlo imaginado como tal. Lucas nos dice que sus enseñanzas eran glorificadas por todos, pero Jesús escogió otros caminos. Jesús permaneció como judío practicante toda su vida. Al orar, habría llevado consigo 2 cajas pequeñas, llamadas tefillín o filacterios, una sobre la frente cerca de la fuente del pensamiento y otra sobre su brazo izquierdo cerca del corazón, como fue ordenado por Moisés. Cada una contiene las palabras más sagradas del judaísmo. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero Jesús no se quedaba a predicar en las sinagogas. Se puso en el camino de un ministerio peregrinante distinto a cualquier otro del que se tenga referencia en esos tiempos. Y pasando por la costa del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, lanzando sus redes al mar, ya que eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres.
En la actualidad, en el mar de Galilea, los pescadores aún arrojan sus redes de la misma forma en que lo hacían Simón y Andrés 2000 años atrás. Poco ha cambiado. Sus botes ahora tienen motores, pero el diseño esbelto de ancha proa es casi idéntico al de los botes de los tiempos de Jesús. Son llamados botes de Galilea. Los pescadores preparan sus redes en tierra y pronto se encuentran en el agua lanzándolas a mano. Trabajan larga y duramente antes de que puedan regresar a la playa con su pesca. El pez más abundante en este mar de agua dulce es llamado pez de San Pedro. Cuenta una leyenda que la mancha en su costado es la huella digital del pulgar de Simón el pescador, a quien Jesús bautizó como Pedro. Hombres habituados a tan arduas labores no eran la clase de discípulos que muchos maestros hubieran seleccionado. Y cuando llevaron sus botes a tierra, lo abandonaron todo y lo siguieron. ¿Qué otro maestro salió y sencillamente escogió a sus alumnos de entre gente común y trabajadora? No los fariseos. Sus discípulos los buscaban y estudiaban diligentemente para convertirse ellos mismos en maestros. Otra elección de Jesús fue un cobrador de impuestos. Esta era una tarea que provocaba odio. Aquellos que cobraban los impuestos para Roma trabajaban bajo una cuota. Cada uno debía cobrar una cierta cantidad de su distrito. Cualquier excedente que pudiera obtener constituía la paga por su labor. Los arduos y represivos impuestos sostenían a las tropas de ocupación. Pagaban palacios y fortalezas, caminos y acueductos, anfiteatros y arenas para juegos de combate, el financiamiento de nuevas ciudades donde los piadosos judíos quedaban fuera de lugar. O iban directo al tesoro imperial de Roma. Los cobradores de impuestos ni siquiera eran romanos, sino compatriotas judíos. Es entonces de asombrar que Jesús fuera después envilecido por reunirse con los cobradores de impuestos. Los 12 hombres de los cuales se rodeó Jesús eran un grupo de hombres extraños de mala catadura. Incluso había uno de ellos, de nombre Simón, que era llamado el fanático. El calificativo de fanático era con frecuencia aplicado a las muchas pequeñas bandas de guerrilleros, curiosamente religiosos, que peleaban contra la ocupación romana. Estaban preparados para pelear, para morir si fuera necesario en aras de la pureza religiosa. Actualmente pudiéramos llamarlos luchadores por la libertad. Desde el punto de vista romano, eran bandidos y asesinos que no merecían nada más que la crucifixión. Sin importar cuál haya sido su pasado, los 12 escogidos por Jesús abandonaron todo para seguirlo, incluso Judas, quien después lo traicionaría. Jesús estaba constantemente en movimiento, predicando ante tantos como le fuera posible. Comenzando por Cafarnaum, viajó de pueblo en pueblo por Galilea, predicando lecciones directas, sencillas y llenas de esperanza. Gradualmente se fue dirigiendo hacia el sur a través de Samaria, rumbo a Jerusalén en Judea. Sus enseñanzas fueron a menudo narradas en forma de parábolas, como la historia del buen samaritano. Es un relato conocido que ha sido narrado una y otra vez y su lección básica continúa siendo clara. Pero son pocos los que hoy día comprenden el profundo significado que tuvo para la gente de su época. Un hombre había sido robado, golpeado y dejado por muerto. Pasaron por ahí un sacerdote y un levita, sirviente del templo. La gente que escuchaba a Jesús sabía, sin que se le dijera, que si el hombre hubiera estado muerto y el sacerdote o el levita lo hubieran tocado, habrían tenido que someterse a una extensa purificación durante una semana, antes de retornar a sus labores.
Un samaritano, libre de esas exigencias, ayudó al hombre y lo tomó a su cuidado. El punto que Jesús marcó era claro como el cristal. Seguir la ley al pie de la letra, en lugar de su significado, puede inhibir actos simples y humanitarios de caridad. Había aún otra ironía. La idea de un buen samaritano habría sido difícil de aceptar. Aun cuando los judíos y los samaritanos eran vecinos, eran enemigos de largo tiempo atrás. Tenían amargos desacuerdos respecto a la forma de obedecer la ley de Moisés. Actualmente, el gran sacerdote de los samaritanos solamente es guía de unas 600 almas, que son las que quedan de un pueblo alguna vez floreciente. Ellos practican su religión como lo hicieron los samaritanos en los tiempos de Jesús, reverenciando al único Dios y obedeciendo la ley de Moisés. Esta Torá, escrita en hebreo antiguo, tiene unos 1300 años de antigüedad. Pero los samaritanos jamás han aceptado las palabras de los profetas o alguna de las enseñanzas tales como las de la ley oral. Mantienen un manifiesto desprecio por el movimiento intelectual y espiritual que le dio al judaísmo las tendencias y forma antes y después de la época de Jesús. El alto sacerdote de los samaritanos es el último de una larga línea ininterrumpida que data de hace 2500 años. Como lo hacen los judíos, los samaritanos leen la Torá cada Sabbat. También comparten varias festividades con los judíos, incluyendo la Pascua. Sus niños aprenden las historias de Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, así como las oraciones que son asombrosamente similares a las del judaísmo. Pero los samaritanos despreciaban la reverencia de los judíos por el templo de Jerusalén. Su lugar más sagrado es el monte Gerizim, donde su comunidad habita en la actualidad. Aquí dicen, fue donde Moisés recibió las tablas de la ley, y Abraham preparó a su hijo Isaac para el sacrificio. Construir un templo era para ellos una abominación. Aún practicaban sacrificios a cielo abierto. En los tiempos de Jesús, un judío en Samaria se arriesgaba a ser atacado, lo mismo que un samaritano en Judea. Pero Jesús viajaba y predicaba en ambos lugares. Jesús nunca tuvo empleo, solamente un ministerio. Esto también lo hacía diferente a los maestros fariseos, muchos de los cuales practicaban algún oficio para la manutención de sus familias. Los fariseos desaprobaban que Jesús y sus discípulos recolectaran grano durante el Sabbat, un acto que consideraban como trabajo y por lo tanto prohibido. Jesús respondió en forma verdaderamente fariseica, citando capítulo y verso. ¿No han leído acaso lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa del Señor y comió del pan de la presencia que les estaba prohibido a él y a los que le acompañaban por no ser sacerdotes? Si hubieran sabido lo que significaba deseo piedad y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Jesús se dirigía a los pobres, los humildes, comerciantes y trabajadores del campo, como a la gente que él conoció cuando crecía, y les hablaba en términos que les resultaban familiares. Un sembrador salió a esparcir su semilla, y mientras lo hacía, alguna caía a un lado del camino y era aplastada bajo sus pies, y los pájaros del cielo la devoraban. Y alguna caía sobre la roca y al ir creciendo se marchitaba por la falta de humedad. Y aún otra caía entre los espinos, y los espinos crecían junto a ella y la sofocaban. Pero otra cayó en tierra fértil y creció y se multiplicó 100 veces. Actualmente en las colinas de la Tierra Santa, como en los tiempos de Jesús, la gente trabaja arduamente para hacer que sus campiñas y jardines en terrazas sean productivos. Estos son granjeros que viven y trabajan en el mundo de hoy, pero al igual que la gente que escuchó hablar a Jesús, ellos enganchan sus arados a los animales, no a una máquina. Los arados mismos son iguales a los que se usaron hace 2000 años.
Cuando Jesús explicaba su parábola a gente como esta, gente que cultivaba trigo y cebada para alimentarse y lino para vestirse, lo comprendían, porque Él les hablaba de la labor de sus vidas. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Las que quedan a lo largo del camino son aquellos que escucharon. Entonces el diablo viene y se lleva la palabra de sus corazones para que pierdan la fe y no puedan ser salvados. Las que cayeron sobre la roca son aquellos que cuando escucharon la palabra la recibieron con gozo, pero al no tener raíces mantienen su fe un tiempo, pero la pierden cuando la tentación se les presenta. Y las que cayeron entre las espinas son aquellos que escuchan, pero al seguir su camino se dejan asfixiar por el cuidado de las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto jamás madura. Y en cuanto a aquellas que cayeron en la tierra fértil, representan a aquellos que al escuchar la palabra la guardan celosamente en sus corazones honestos y buenos y producen buenos frutos con paciencia. Lección tras lección, todas quedaban enmarcadas en la sencillez de expresión, ya que Jesús les ofrecía nuevas esperanzas a los pobres, a los oprimidos. Venid a mí todos los que trabajan y están sobrecargados, porque yo les daré descanso. Coloquen mi yugo sobre sus hombros y aprendan de mí, pues soy amable y humilde de corazón, y encontrarán el descanso para sus almas. El reino de Dios es como cuando un hombre esparce la semilla sobre la tierra y va a dormir por las noches y se levanta por las mañanas, y las semillas comienzan a germinar y a crecer sin que él sepa cómo. La tierra produce por sí sola. Primero el tallo, después la espiga y luego el grano que madura en la espiga. Pero cuando el grano está maduro, de inmediato usa la hoz, pues el tiempo de cosechar ha llegado. Yo les digo, levanten sus ojos y vean lo blanco de los campos listos para la cosecha. Aquel que cosecha recibirá beneficios y obtendrá el fruto de la vida eterna, para que el sembrador y el que cosecha se regocijen juntos. Dejad que los niños se acerquen a mí y no los detengan, pues a ellos pertenece el reino de Dios. Estas narraciones e imágenes hogareñas estaban hechas para permanecer en las mentes de los que escuchaban, mientras continuaban con sus arduas tareas de trillar y separar el grano. Así era como se guiaba a los animales que tiraban de una tabla con púas. Un niño proporcionaba el peso adecuado para trillar los haces. La gente escuchaba estas lecciones, lecciones que reflejaban sus propias labores cotidianas, y escuchaban también cuando las palabras de Jesús llegaban directo a sus más profundas aflicciones, temores, sueños y esperanzas. Bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Benditos sean aquellos que sufren, pues serán reconfortados. Benditos sean los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Benditos sean aquellos que padecen hambre y sed de justicia, pues serán satisfechos. Bienaventurados sean los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Benditos los puros de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, pues ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús se valía de la rica simplicidad de la naturaleza para demostrar el amor de Dios por todas las cosas. Piensen en los lirios del campo, ¿cómo crecen? No hilan ni se afanan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vio tan majestuoso como uno de estos.
tus enemigos y ora por quienes te persiguen, para que puedan ser hijos de su Padre que está en los cielos. Pues Él hace que su sol salga sobre el malo y sobre el bueno, y manda la lluvia tanto para el justo como para el injusto. Aquel que beba del agua que le ofrecere, nunca más tendrá sed. El agua que le dare se convertirá dentro de él en un manantial brotando hacia la vida eterna. ¿Cómo es el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza que un hombre toma y echa en su huerto, y crece y llega a ser un gran árbol en cuyas ramas hacen sus nidos las aves del cielo. Porque en verdad les digo que si tienen la fe de un grano de mostaza, le dirán a esta montaña: muévete hacia aquel lugar, y se moverá. Y nada será imposible para ustedes. ¿Quién de ustedes, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que está perdida hasta encontrarla? Y luego, cuando la ha hallado, la pone sobre sus hombros regocijándose. Así yo les digo, habrá mayor regocijo en los cielos por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan penitencia. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo lo conozco a Él. Y yo ofrezco mi vida por mis ovejas. Ya fuera que Jesús hablara de ovejas o de la vid del campo, sus palabras predicaban siempre las mismas lecciones de amor. Tal como la rama que no podría sostener el fruto por sí sola a menos que esté unida a un tronco, tampoco podrán ustedes a menos que se unan a mí. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. Muchos de los que escuchaban a Jesús tenían parras creciendo en sus huertos, extendiéndose sobre terrenos rocosos en donde ninguna otra cosecha se daría. Muchos otros trabajaban los viñedos de ricos terratenientes. Cosechaban el fruto maduro a mediados del verano. Parte de la cosecha se remojaba en agua caliente, añadiéndole un puñado de ceniza de madera. Después extendían los frutos bajo el ardiente sol para secarlos hasta hacerlos pasas. Pero la mayoría de la cosecha se usaba para hacer vino. Esta poza de roca natural ha sido usada como prensa para el vino desde los tiempos de Jesús. La gente aún prensa las uvas bajo sus pies, tal y como lo hacía entonces. El jugo corre por esta grieta hasta una depresión poco profunda. Los residuos son filtrados con lienzos antes de permitir que el jugo fermente. El sello debe estar flojo para que los gases producidos por la fermentación puedan escapar. Nadie vierte vino nuevo en cueros viejos. Si lo hace, el vino reventará los cueros y será desperdiciado, y los cueros serán destruidos. El vino era parte integral de la vida de todos. Mezclado con bastante agua, era la bebida usual con todos los alimentos, para los adultos y los niños por igual. Y era vital para todas las celebraciones, especialmente una boda. Hoy día, estos judíos yemenitas en el Israel moderno observan la unión de dos personas a la usanza antigua, con celebraciones y ceremonias que pueden durar una semana completa.
Al comenzar la semana, las mujeres de la familia visten a la novia con ropas y joyería tradicionales, artículos que se han heredado de generación en generación. Después, la pareja recibe formalmente los buenos deseos por parte de la familia. En una procesión a la luz de las velas, las mujeres guían a la novia hasta su prometido. La pareja dirige el baile acompañada por familiares y vecinos. Según una antigua tradición, la abuela de la novia hace una pasta especial a base de hojas de aleña, con la intención de traerles buena suerte y salud en el futuro. Uno tras otro, quienes les desean suerte remojan sus dedos en esa mezcla, para después untar un poco sobre las palmas de las manos de la pareja. La boda en sí era una ceremonia más sencilla. La novia era escoltada por sus parientes mujeres hasta su prometido. Uniéndose a él bajo un dosel tradicional, ella daba la vuelta 7 veces a su alrededor y la ceremonia quedaba concluida. No había intercambio de votos ni anillos. Después comenzaba la alegre celebración. Podía durar toda la noche, abastecida con abundantes platillos, generosamente rociados de vino. Fue en una ceremonia nupcial de igual gala que se celebró en la aldea de Caná, en donde Jesús realizó su primer milagro. Cuando el vino se hubo terminado, Jesús le ordenó al sirviente de la fiesta que llenara algunas jarras con agua. Luego, milagrosamente convirtió esta en vino. Jesús realizó otro milagro cuando él y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea. Jesús dormía cuando se desató una tormenta. Despertado por sus discípulos, le ordenó al mar: «En paz, quédate quieto». ¿Quién y qué era este hombre? En donde quiera que Jesús predicara, se congregaban multitudes, 4 o 5 mil personas a la vez. Más y más abandonaron sus vidas para seguir a Jesús, hombres y mujeres por igual. Su habilidad para curar a los enfermos, los cojos, los inválidos y los ciegos se agregaba a su creciente popularidad. Algunos fariseos objetaban que Jesús practicara curaciones en el Sabbat. Él les preguntó si era correcto hacer el bien en el Sabbat o no haciendo nada, causar el mal. Isha, hijaltzi mijoliech. Algunos se recuperaban tan solo con su tacto. Los leprosos llegaban a él para ser curados. En aquellos días se consideraba lepra cualquier afección severa de la piel. Una vez más, aquí Jesús demostró su respeto por la antigua ley, tal como lo prescribe el Levítico 13 y 14. Ve, preséntate ante el sacerdote y ofrece el presente que Moisés ordenó como prueba para la gente.
Con su toque y una bendición, Jesús devolvía la vista a los ciegos. También practicó curaciones expulsando demonios o espíritus malignos que comúnmente se pensaba eran la causa de muchas enfermedades mentales y físicas. Algunas veces los métodos que Jesús usaba para curar lo confrontaban con los fariseos. Había un hombre que estaba paralizado, que fue bajado por el techo de una sinagoga llena de gente. Cuando Jesús curó al hombre diciéndole que sus pecados quedaban perdonados, los fariseos se enfurecieron. Solamente Dios podía perdonar los pecados después de un acto de contrición formal y el ofrecimiento de un sacrificio en el templo. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, toma tu cama y ve a casa. Las curaciones más asombrosas de todas, sin embargo, fueron cuando Jesús realizó su máximo milagro: resucitar a los muertos. Hizo volver a la vida al hijo muerto de una viuda de la aldea de Naín. Le devolvió la vida a la hija del dirigente de una sinagoga. Y en Betania levantó a Lázaro, un amigo que había muerto 4 días antes. Mientras Jesús viajaba y predicaba a las enormes multitudes que lo seguían hacia el destino que le esperaba en Jerusalén, uno de sus discípulos le preguntó, ¿cómo debemos orar? Era una pregunta razonable. Muchos maestros compusieron oraciones y las enseñaron a sus seguidores. La oración que Jesús les enseñó ha permanecido inspirando a la gente de todas las épocas, en todos los países y en todos los idiomas de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues tuyos son el reino, el poder y la gloria por siempre.